Quise hacer énfasis en el versículo 11 y el versículo 12. Sin embargo, cuando leemos desde el versículo 9 esta gran realidad de que no éramos pueblo y que ahora somos linaje escogido, la Biblia revela eso y nos declara esa verdad en cada uno de nosotros. Dice que no éramos pueblo, pero ahora, por la misericordia de Dios, somos pueblo de Dios. ¿Cuántos creemos esa verdad? Y en base a esa realidad espiritual, es que en el versículo 11 el apóstol Pedro hace una rogativa. Comienza diciéndole a quienes les escribe: amados, os ruego, y les dice, como a extranjeros y como peregrinos. Quise tocar este versículo, aunque quiero concluir con el mismo versículo, para hablar acerca del concepto de la búsqueda de la integridad o la búsqueda de la honestidad en nuestro camino. El versículo dice que al ver los gentiles o el pueblo que todavía está en tinieblas, al considerar las buenas obras puedan glorificar a Dios. Y cuando habla de buenas obras, no está hablando necesariamente de limosnas o de obras de caridad, sino de acciones buenas. Como orábamos hoy por aquellos que están cumpliendo un nuevo año, y decía que el Señor cumpla sus propósitos en ellos. La carta de Efesios 2:10 dice que Dios ha predeterminado obras buenas para que nosotros caminemos en ellas. Acciones, actitudes, intervenciones en la vida de personas que van a bendecir esa vida. Y aunque el término honestidad o integridad, específicamente el término honestidad, algunas veces se refiere a la manera en cómo las personas se visten y dicen, es que se viste muy deshonestamente o honestamente. No es mi intención poder dirigirlo hoy a ese aspecto, sino más que todo al aspecto de la conducta. Fíjese que una definición del término integridad se define como la adherencia a valores morales o a alguien incapaz de ser sobornado o moralmente corrompido. Es decir, que la integridad vendría a ser el fruto de la semilla interna, que son los valores que la persona tiene. Algunos dichos sobre el concepto de integridad me llamaron la atención. El primero de ellos es que dice, los valores son la base de la integridad personal, que va muy de acuerdo con lo que estábamos viendo ahorita. Los valores son la base de la integridad personal. En otras palabras, si no tengo valores, será imposible que tenga integridad o que tenga honestidad. Otro concepto es, integridad es el valor de hacer lo correcto a pesar de las consecuencias y a pesar de las inconveniencias. Le repito, la integridad es el valor de hacer lo correcto a pesar de las consecuencias y a pesar de las inconveniencias. Debo tener entonces valores internos, un motor interno para que pueda darme la fuerza de portarme bien. Si lo pongo en un aspecto sencillo, y creo que hermana Ingrid decía al comenzar la adoración, esto para motivarnos, a veces nos portamos mal. Para portarnos bien o ser íntegros, honestos en la vida, necesitamos tener esa fuerza interna, esos valores que sobrepasen las acciones fáciles de portarnos mal. Y no solamente las acciones fáciles, sino la tentación de hacer lo incorrecto. Otro concepto es que integridad es hacer lo correcto aunque nadie te esté mirando. Y quizás eso sea lo más directo que hay.
La integridad es hacer lo correcto aunque nadie nos esté mirando. Yo crecí con un dicho, tal vez si pudieran apagar estas luces, por favor. Yo crecí con un dicho que decía, vergüenza es robar. No sé si alguien lo escuchó cuando éramos pequeños. ¿A alguien se lo dijeron? ¿Verdad? Sí. Vergüenza es robar, decía. Pero en mi niñez yo me robé muchas cosas. Usted no, pero yo sí. Es más, a veces era como un reto entrar a ciertos lugares, robarse algo, quizás nada significativo, creo yo. No estoy seguro que nada significativo. Un lapicero, un borrador, ¿verdad? Pero sí, así fue, por la maldad que existe en el corazón. Y cuando uno salía y con los amigos comenzaba a alardear, decir, mira lo que me saqué y no me vieron. No, el rush de adrenalina, hermano, era que no lo veían a uno. En ninguna manera le estoy diciendo que lo haga, y eso es pecado. Eso éramos antes cuando éramos tinieblas. ¿Eh? Y sé que algunos de ustedes, aunque no lo reconozcan, pero también lo hicieron. El punto crítico era si lo agarraban a uno. Entonces se modificó el dicho en mi tiempo. Decía, vergüenza es robar y que te cachen. Porque cuando no nos miran, pareciera ser como que estamos bien, aunque estamos cometiendo un acto delictivo. Por eso me llamó la atención que dice, integridad es hacer lo correcto, aunque nadie te esté viendo. Aunque usted sabe muy bien que siempre hay alguien que nos está viendo, y es Dios. Hay un canto que me gusta mucho porque creo yo que dice una gran verdad. Venir manejando, me recordé de esto, pidiéndole al Señor que nos hablara y pudiera su palabra encontrar un lugar en nuestros corazones. Quizás usted lo ha escuchado y quizás usted se lo sabe. Pero dice algo así. Déjame ver si me recuerdo. Dice, cuando nadie me ve en la intimidad, cuando no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, ahí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es su gracia lo que cuenta, su perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no sé cómo dice, y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí, tan solo fue su luz. Y es por su gracia y es su favor que podemos ser llamados instrumentos del Señor. Es por su gracia y su favor, mi justicia queda lejos de su perfección. Se lo dije por dos razones. Una porque creo que va de acuerdo a lo que estamos hablando. Y otra porque a los 50 todavía se puede memorizar algo. Entonces, en lugar de estar escuchando la ley del monte y que a Paquita... ¿Y sabe usted que una manera de evitar el Alzheimer's es poder forzarse a ejercitar la mente? Aquí todos son bilingües y algunos trilingües. Atrévase a aprender algunas palabritas en otro idioma. Atrévase a hacer cualquier cosa a modo de que su mente pueda estar sharp todo el tiempo. No porque sea un gran logro eso, no, pero a lo que me refiero es, el Señor dice que amarás al Señor con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas. Dice un pasaje, toda tu mente también. El otro día leí algo que me dio risa. Porque dice de que
Estaba un gato hambreado. Porque los ratones, hermano, ustedes saben que cuando los gatos tienen hambre, no sé si ha oído, ¿verdad? Sí. Entonces los ratones no son tontos, estaban oyéndolo y no salían, ¿va? De repente se le ocurrió al gato, en lugar de maullar, comenzar a ladrar. Y comenzó a decir, wow, wow. Y comenzaron a salir todos los ratones y los cachaba, ¿va? En eso un ratón viene y reclama, dice, no es justo, dice. ¿Por qué estás ladrando? Nos estás engañando. Y le dice, es que ahora en este tiempo, si no sos bilingüe, te morís de hambre, le dice. Me gusta mucho cuando hablo con sus hijos y me hablan español. Porque ellos, aunque tengan las facciones suyas de hispano, pues muchos a veces su primer idioma es el inglés, ¿verdad? Pero cuando alguien me está hablando así, no sé, me gusta. La otra vez alguien me decía, y yo digo, a veces nos sorprendemos de cosas que son naturales, ¿verdad? Alguien que creo que llegó después de muchos años a nuestros países, de donde nacimos nosotros, y estaba sorprendida, no me recuerdo quién fue. Decía, mira a los niñitos así chiquitos, qué bien hablan español. Pues sí, si eso es lo que han aprendido desde chiquitos, pues es una realidad, pero aquí nos asombra, ¿verdad? Pero dice, re bien hablan español. Y es una realidad. Bueno, sale por el hecho de que la honestidad, y creo que esas palabras de ese canto lo resumen de una manera muy real, es cuando hacemos lo correcto, cuando nadie nos mira. Pero yo no conozco su vida, ni usted conoce la mía en intimidad, pero eso realmente sí cuesta. Hacer lo correcto cuando nadie nos está viendo. Y esa es la verdadera medida de mi espiritualidad, es esa. Lo demás pueden ser compromisos, apariencias, poder guardar la imagen que en algún momento podríamos tener o hemos dado a conocer. Sin embargo, el apóstol Pedro, por eso es que habla, y después de dar el antecedente y decir, no eran pueblo, eran tinieblas, ahora son linaje escogido, son pueblo adquirido por Dios, hermano, no exige, no reclama, sino que dice, por eso os ruego, dice, que como extranjeros y peregrinos se abstengan de las pasiones carnales. Fíjese que la Biblia claramente habla, esto lo dice la Biblia, no es ningún invento mío, sino que la Biblia declara que Dios no acepta a una persona que practica el engaño. De hecho, cuando el Señor estaba siendo censurado y criticado por su mensaje, porque iba en contra del sistema religioso que estaba en Jerusalén, pero por otro lado causaba conflicto al ver las señales milagrosas reales que hacía. Entonces decían, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno le es acepto, a ese Dios oye, dando a conocer que tiene que tener algo porque a este Dios lo oye. La Biblia declara claramente, hermano, que Dios no acepta a una persona que practica el engaño. Salmo 101:7 dice, el que practica el engaño no morará en mi casa, el que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. El Salmo 24:3 y 4 dice lo contrario. ¿Quién entonces puede permanecer en la presencia de Dios? ¿Quién entonces puede morar o subir al templo de Dios? Dice el Salmo 24, usted lo sabe, versículos 3 y 4. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y de corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Nos está marcando claramente que la meta, el objetivo es que podamos tener una vida de integridad, de honestidad y de verdad, por lo que somos, por lo que Dios ha hecho. El
profeta Isaías en el capítulo número 33, verso 14 al 16, dice este pasaje: aterrados están los pecadores en Sión, el temblor se ha apoderado de los impíos. ¿Quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Dice: el que anda en justicia y habita con sinceridad, el que rehúsa la ganancia injusta y se sacude las manos para que no retengan soborno, el que se tapa los oídos para no oír el derramamiento de sangre y cierra los ojos para no ver el mal, ese morará en las alturas. En la peña inexpugnable estará su refugio, se le dará su pan y tendrá segura su agua. Es tan claro el pasaje acerca de la conducta que Dios quiere que nosotros tengamos como pueblo de Él. Salmo 1, versículos 5 y 6, después de hablar de que el varón que medite en la ley del Señor será bendecido, dice el versículo 5 y 6, por tanto no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Oiga eso, el Señor conoce el camino de los justos cuando nadie me ve. En esa intimidad, Dios nos conoce. Es lo que la palabra de Dios declara. Proverbios 2:7 dice que Él reserva la prosperidad para los rectos y ese escudo para los que andan en integridad. Oiga ese pasaje, ese escudo para los que andan en integridad. Sin embargo, al ver la realidad de nuestro mundo y al ver la realidad nuestra, no es fácil ni sencillo poder caminar o andar en integridad, pero es muy conveniente. Es una bendición que la palabra de Dios establece. Podríamos definir a una persona honrada como una persona que no roba en los negocios, que no roba en el trabajo. Dice Proverbios 11:1 que la balanza falsa es abominación al Señor, pero el peso cabal es su deleite. La balanza falsa es abominación al Señor. Quizás usted y yo no tengamos literalmente esa situación de vender algo en balanza o en pesa y ponerle menos peso de lo que sea, pero sí lo tenemos en todas las labores que hacemos, en nuestro trabajo, en las responsabilidades que tenemos. De la misma manera el verso se aplica. La TLA dice de esta manera: Dios rechaza a los tramposos, pero acepta a los honrados. Para resumirle, si a mí me pagan por un trabajo de 8 horas, tengo que trabajar 8 horas. Si a mí me están pagando por hacer este trabajo, tengo que hacerlo lo mejor que pueda hacerlo, porque es lo que agrada a Dios, no tanto ni por la reputación personal, sino porque es lo que agrada a Dios. Lo demás vendrá como una consecuencia. Vea usted que dice que la palabra, la balanza falsa es abominación para el Señor. A ver, repita conmigo esto: la balanza falsa es abominación para el Señor. El engaño es abominación para el Señor. Sin embargo, vivimos en una sociedad llena de engaños, en todo sentido. Y diría esto, la iglesia no es la excepción. Estamos exentos a poder ser tentados a engañar y tener acciones que engañen a las personas. Es más, a veces el engaño ha llegado a tal punto donde por la codicia, la falsedad o la falsa apariencia puede llegar aún hasta el altar, poniendo como espirituales cosas que no son espirituales. La palabra abominación da a entender algo que disgusta moralmente o algo que es odioso. En mi vida yo he tenido experiencias que han sido muy únicas, como usted sin duda lo ha tenido, tanto de alegría, pero otras de gran tristeza. Me recuerdo en una oportunidad, obviamente sin duda era plan de Dios, pero cuando
a unos hermanos que el Departamento de Inmigración llegó a sacarlo de su casa como que fuera un criminal cuando era una persona recta y de trabajo, padre de familia. Y cuando yo después tuvimos que desalojarlos de la casa, y cuando llegué a esa casa vacía y pude sentir todo lo que se estaba dando alrededor, sentí en mi estómago un vacío, sentí en mi estómago una especie como de asco, una especie de rabia, de cómo la injusticia a eso se había dado. Fue un sentimiento que no lo he sentido en otra situación, pero puedo entender que abominé ese acto. Fue una situación que me dio náusea por dentro. I felt really sick in my stomach, como dice en inglés. Pude entender eso. Era una situación horrible que sentía en mi corazón y en mis entrañas, en lo más profundo de mi ser. Obviamente Dios tenía un plan y Dios sabe lo que hace siempre, porque su vida y mi vida está en las manos de Dios. Pero puedo pensar que eso es casi el concepto de abominación. Cuando el Señor mira que estamos engañando, hermano, es como que sintiera, he felt sick in his stomach. Cuando mira que mentimos fácilmente, cuando mira, hermano, que estamos caminando sin honestidad, hermano, causa esa acción en las entrañas de Dios. Obviamente su misericordia es mucho mayor que el juicio. Pero eso no quiere decir que no se sienta ofendido, que no se sienta, hermano, mal por las acciones de aquellos por los cuales Él ha derramado su sangre preciosa. Fíjese que los labios mentirosos, porque a veces podemos decir, bueno, yo me porto bien, yo no robo. Hubo en Guatemala un presidente que cambió de la noche a la mañana la situación política. Muchos lo critican. Es más, creo que lo estaban enjuiciando hasta el día en que su muerte. Pero de la noche a la mañana yo viví esa situación política donde no se podía dejar un carro en la esquina, las puertas con doble llave, tranca, pasador y hasta el perro amarrado en la entrada, hermano. Y de la noche a la mañana eso cambió porque él comenzó a fusilar a los ladrones. Los llevaba al paredón del cementerio general, daban la orden y lo transmitían por televisión. Preparen, apunten, fuego. ¡Pah! ¿Usted cree que los demás ladrones estaban? No sé si algunos aquí vivieron eso, pero yo le puedo decir, de la noche a la mañana la cosa cambió. Y a todos los empleados del gobierno les puso una manita con 3 dedos. Y decía, no robo, no abuso, pero la tercera es lo más delicado, no miento. Porque la mentira es tan prevalente que pareciera ser como que se hace parte. Por eso hasta la Iglesia Católica ha puesto que hay mentiras blancas. No hay. Mentira es mentira. Pero se hace tan parte de nuestra conducta que dice, ay, fue una mentirita nada más. Sin embargo, fíjese que los labios mentirosos, y quizás aquí voy a pensar, no porque se nos haya salido una, o no, a veces decimos, se me salió, no, la dijimos, la pensamos, la creamos, la planificamos y la dijimos. Pero aún déjeme ponerlo como una plegaria a Dios, Señor, de vez en cuando, que no cuente tanto. Como una persona que es mentirosa o mentiroso, pero ya profesional, que hasta se creen sus propias mentiras. Porque le voy a decir algo, podemos llegar a esa situación que hasta podemos creernos nuestras propias mentiras. Si estamos en esa situación, ya un mentiroso crónico, ya un caso crónico de mentira, le voy a decir lo que dice Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. Así que cuidado con la mentira.
trabajemos con la mentira. Frenemos nuestros labios. Veamos lo que podemos escalar a eso y podemos llegar a no ser agradables a Dios, sino ser abominación delante de Dios. La TLA dice: Dios no soporta a los mentirosos, pero ama a la gente sincera. Dios no soporta a los mentirosos. Y quizás lo peor que podemos hacer es tratar de mentirle a Dios. Debemos de comenzar tratando de ponernos bien delante de Dios, ponernos bien con aquellos que están cerca de nosotros, nuestra familia. Fíjese que es tan importante este concepto de la honestidad y la integridad, porque Juan el Bautista, que vino a preparar el camino para la venida del Señor, y digo esto para que pueda ser interpretado también no solamente con lo que pasó en el tiempo pasado, sino lo que estamos esperando ahora. ¿Sabe usted que la palabra revela claramente, la palabra de Dios revela claramente que antes de la venida del Señor vendrá una administración del espíritu y del poder de Elías? El Señor se refirió a Juan el Bautista como que fuera Elías. Y la predicación de Juan el Bautista, la honestidad tuvo un papel importante, dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, verso 12 al 14. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados. Recuérdese que el bautismo de Juan era de arrepentimiento, que la gente estaba con ese acto reconociendo que estaba mal y que necesitaba arrepentirse de su conducta. Dice que vinieron y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Entonces él le respondió, ese ¿qué haremos? Es, bueno, nos vas a bautizar, pero ¿después qué? O sea, después del bautismo, después de la mojada, ¿qué viene? Y entonces Juan le responde y les dice: no exijáis más de lo que se os ha ordenado. También algunos soldados le preguntaban diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: a nadie extorsionéis, ni a nadie acuséis falsamente. Y dice: y contentaos con vuestro salario. That's a very important statement for this time. Esta es una declaración bien importante para este tiempo. Contentémonos con lo que Dios nos ha dado. A menos que no tengamos ese contentamiento, vamos a estar luchando contra los fantasmas de la insatisfacción en todo lo que hagamos. Usted podrá tener lo mejor que pueda alcanzar y sin embargo va a sentir todavía insatisfacción en su vida. El apóstol Pablo dijo una frase muy importante que todos la sabemos, los creyentes. Es más, se han hecho muchos bumper stickers acerca de esto que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero lamentablemente yo me he dado cuenta que lo ponen más que todo como un mensaje de ánimo para poder seguir creyendo que van a alcanzar lo que desean. Hermano, Dios a mí no me ha dado todo lo que deseo, ni me va a dar todo lo que deseo, a menos que ponga mi deleite en Él, y entonces mis deleites sean sus deleites. Ahí Dios lo va a hacer. Pero cuando estoy carnal, Dios no me ha dado muchas cosas. Y aunque usted no me dijera amén, aunque quizás sí me va a decir amén, pero aunque no me dijera amén, también todo lo que le ha pedido no se lo ha dado. ¿Por qué razón? Porque a veces pedimos con malos deseos. Y cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, voy a poder alcanzar a conquistar a esta Barbie, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué si no es la que Dios tiene, pues, verdad? Maybe you're throwing the ball too high, or she or he is really out of your league. Tiempo atrás conocí una persona que siempre le tiraba a chavos como 10, 15 años menores que ella. Y aparte, nunca se lo dije, pero she was not too easy on the eyes. O sea, esa es una expresión muy bonita que quiere decir que era feita, pues, ¿verdad? Porque si alguien, pues, recibió la gracia física, pues,
le lanzarán los perros aún hasta los bebés, hermano. Pero cuando uno no tiene esos atributos, pues tiene que ser realista en algún momento de esa situación, hermano. Y por más que proclame y declaro y amarro, y, nah, hermano, porque esas declaraciones a veces suenan ya casi como brujería, más que cosas de Dios, hermano, ¿verdad? Pero óigame esto, hermano. Todo lo podemos en Cristo que me fortalece, pero cuando voy al pasaje, lo que el apóstol está hablando en Filipenses dice, sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. Ay, pastor, ahí dice que el apóstol estaba en pobreza. Sí, Señor, ahí dice que había pasado tiempos de pobreza. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. ¿Es la necesidad parte del evangelio? Claro que sí. Tenemos que ser probados en todo. Tengo que saber si en la necesidad todavía puedo decirle, Señor, te alabo, te bendigo, te exalto, tú eres todo, tú eres bueno. ¿Sabe el dicho que decimos, verdad? God is good all the time, and all the time God is good. Cuando estamos bien, eso es maravilloso decirlo. Pero cuando estamos enfermitos, cuando nos faltan recursos, cuando todos quizá le han dado la espalda, ahí es donde tenemos que decir, God is good all the time, and all the time, even this time, God still is good. Todo el tiempo Dios es bueno. Y es más, a veces necesitamos esos momentos y esos procesos porque nos hacen fuertes. Como dice el dicho, lo que no te mata te fortalece o te hace fuerte. No lo dice la Biblia, eso lo dice un dicho, ¿verdad? He aprendido el secreto de estar contento. Espero que usted no salga hoy de este lugar y diga, qué calor más desventurado. Mire, vaya, enseñe un poquito los brazos, no más allá. Respete el estómago de otros. Disfrute el calor. Diga, ¿qué? Este calor en enero, ¿cómo desearía yo, verdad? ¿Cuánto me ahorraría de energía si este calor viniera en enero, verdad? Hermano, el secreto de estar contentos en todo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Y está contento usted que Dios nos ha dado un edificio donde tiene aire acondicionado? Qué rico, ¿va? Imagínense que no tuviéramos. Si así se me están durmiendo, imagínense que no tuviéramos. No, no es cierto eso. No es cierto eso. No, que van así, se le están durmiendo. No es cierto eso. Están bien despiertos, físicamente y espiritualmente, bien despiertos. A ver, digan amén los que estamos despiertos. Ahora, note esto. Dice el apóstol en Filipenses 4:13. Todo lo puedo, óigame esto, no dice con Cristo. Dice, todo lo puedo en Cristo. Usted va a ver en el Nuevo Testamento la expresión en Cristo abunda. Por la sencilla razón de que nuestra satisfacción depende que estemos vestidos de Cristo. Estamos en Él, de hecho nuestra vida está en Él. Romanos 3:14 dice, vestidos del Señor Jesucristo. Oiga esto, vestidos del Señor Jesucristo. Y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. No podemos vencer la tentación de la deshonestidad o la falta de integridad si no encontramos que hay algo mejor. Por ejemplo, ustedes que son padres y que criaron niños, criaron bebés, ¿cómo hacía usted para quitarle al bebé por decirle algo? Agarró un cuchillo o agarró una herramienta, un desarmador, y está feliz con el desarmador, hermano, ahí, o agarró las tijeras y las abre y las cierra. Y usted sabe que está en una etapa de descubrimiento. Para ellos es, wow, esto. Y llegan y agarran la planta y corta.
y agarra la planta y mira al gato y los ojos se le abren. Y a la par del gato está el hermanito o la hermanita. Y que la mamá dice, no, aquí hay peligro. Y usted, deme eso. No. ¿Qué es una táctica que muchos tuvieron que hacer? Perfecto. A ver, dame eso y te doy esto. Y entonces el niño mira, hermano, y están haciendo algo distinto. Hermano, tiene que haber algo espiritual, tiene que haber una recompensa espiritual para esforzarnos por ser íntegros. Porque usted sabe, no sé si me voy a acordar bien del dicho, pero alguien me lo dijo la otra vez, hablando en su casa, y lo dijo enfrente de su familia. Entonces, estaba compartiéndome la experiencia de cuando estaba en la universidad, estudiando para la carrera de la cual se graduó. Y me dice, como decían los compañeros de la universidad, para aprender hay que estudiar y para ganar hay que copiar. Nunca lo había oído yo, pero se me hizo. Para aprender hay que estudiar, pero para ganar hay que saber copiar. No sé cómo era la cuestión ahí, hermano. Pero estamos en un mundo en donde las tranzas, las mentiras, es parte. Y por eso usted va a ver que dice, es que si no uno no prospera, es que si no uno se hunde, no es que si no la cosa aquí no trabaja. Entonces, amados hermanos, mire, yo le tengo que decir hoy, delante de nosotros tiene que haber algo mayor para que podamos atrevernos a ser distintos. There has to be something better, something superior to accept that challenge. Porque si no, simplemente con este mensaje nos estamos metiendo a un suicidio de todo tipo. Porque vivimos en una sociedad donde la maldad ha llegado a un punto donde la deshonestidad o la falta de integridad es parte de eso. Pero si somos linaje escogido, y lo digo retóricamente, si somos, porque sé que somos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, el apóstol dice, os ruego, amados, que como extranjeros y peregrinos, utilizó la palabra que es la más adecuada según la inspiración del Espíritu Santo. Porque cuando usted está de viaje en un lugar y sabe, hermano, que de aquí a un mes, haga de cuenta que usted fue a X país, no voy a decir ningún país, pero fue a X país. Y usted está disfrutando de ese país, quizás una playa, lo que le guste a usted, una montaña, lo que sea. Pero sabe que de aquí a un mes va a haber una revolución tremenda, la economía de ese país va a venir abajo, hermano. Usted no se preocupa. Porque usted sabe que está ahí un par de días y luego nos vamos. Lo que me va a preocupar es si viene a donde yo estoy. Entonces, dice Pablo, como extranjeros y peregrinos os ruego, es lo que está diciendo, que nos comportemos con una conducta irreprochable. Está hablando de acciones, de aceptar ese reto. Tiene que haber algo, una recompensa mayor para poder dar ese estilo de vida al cual en algunos casos nos ha contaminado y estamos acostumbrados. ¿Habrá algo mayor? Pregunto, ¿habrá algo mayor que las cosas materiales? ¿Habrá algo mayor que las cosas materiales? ¿O las cosas materiales son todo? No, hermano. El profeta lo dice de la mejor manera en capítulo 9, versos 23 y 24 de Jeremías. Dice, así dice el Señor. No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, que me entiende, y oiga esto, me entiende y me conoce. El apóstol Pablo, que fue el apóstol Pablo, no le estoy hablando yo de cualquier persona, sino el apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, capítulo 3, verso 8 al 12 dice,
y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Muy adecuado lo que está diciendo Jeremías, que se gloríe el hombre en conocerme. Y le pregunto, ¿Pablo conocía al Señor? Seguro que sí. Pero lo que estaba anhelando era conocer cada vez más al Señor. Porque hoy conocemos a Dios en esta dimensión. Pero conforme las situaciones vayan cambiando, usted y yo vamos a poder conocer a Dios aún mayor y mayor y mayor. Y es el deseo. Quiero conocerte, Señor, en momentos difíciles, en momentos de abundancia. Quiero conocerte en situaciones que no entiendo. Dice que Él estimó todo como pérdida por conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo. Y considero como basura todo a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Por eso dice, en Cristo, ser hallado en Él, vestido de Cristo. No teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerle a Él, el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección entre los muertos. Hermanos, esa es la esperanza más maravillosa que tenemos los creyentes, la resurrección de los muertos. Oh, yo le puedo decir, es tan distinto hablar con personas que han nacido de nuevo acerca de lo inminente de la muerte, que con personas que no han hecho el paso de asegurar su eternidad. Voy a atreverme a decir esto. Días atrás pues estaba hablando con una hermana acá y sus palabras fueron estas, no acá, pero que es parte de la congregación. Decía, aquí esperando lo que Dios quiera, si me levanta o me lleva. Pero en las dos expresiones, tranquila. Mi padre tiene un tiempo de estar internado de un hospital y ahorita en un lugar donde se le está haciendo terapia por ya cuestión. Mi padre tiene 90 años. Hablo con él, trato de hacerlo casi todos los días. Y me lo decía antes, yo me lo sigue diciendo. Aquí vos me dice, va, esperando lo que Dios quiera, me dice, lo que Dios quiera. Pero en el tono de voz no encuentro una tristeza, no encuentro un temor. Ay, ojalá no me muera. Como una vez, fíjese que ya me dio hasta cólera, hermano, dentro, pero fui hipócrita y mentiroso esa vez y lo disfracé muy bien. Porque hablé con una persona, hermano, que estaba, creo que fue su papá o su mamá, no recuerdo quién fue, pero me comentaron y falleció. Y entonces cuando yo hablé con él, hermano, me estaba, pero llorando a moco tendido y se me fue, y se me fue, y se me fue. Entonces le pregunté, ¿qué fue su papá? Y le digo yo, mira, y fue súbito. No, me dice, ya estaba malito. ¿Y qué edad tenía? Creo que me dijo 90. Le digo yo, mira, dale gracias a Dios, vea que le dio buena vida, pues, ¿verdad? O sea, no puede ser tan así el asunto. Pero quizás lo que marca la diferencia es realmente que tenemos la eternidad asegurada. Y Pablo decía, anhelo llegar a la resurrección de los muertos. Hermano, no hay oro, no hay educación, no hay bienes que puedan darnos un segundo más de vida. Sin embargo, la sangre preciosa del Cordero de Dios que se derramó en la cruz del Calvario nos ha dado vida eterna. Y el Señor dijo, yo he venido para esto, para darnos vida y vida en abundancia. Eso significa vida eterna. There is something else than the material things or material possessions. Hay cosas más grandes, valores más grandes. Y es lo que el apóstol Pedro dice, os ruego, conducíos de una manera digna. Condúzcanse de una manera digna. Yo se lo digo hoy, ese es el centro de mi mensaje a mi vida y a su vida. Amados, conduzcámonos de una manera digna. Sepamos muy bien
que el precio que se ha pagado es grande por nosotros. Sepamos muy bien que representamos el Evangelio de Cristo. Cuidemos nuestras acciones, cuidemos nuestras palabras. Si se nos sale una mentira, anotemos: por esto mentí, ya voy a tratar, Señor, y pongamos delante de Dios: Señor, mira, se me salen, soy mentiroso, mentirosa, ayúdame, Señor. Pon ese carbón encendido en mi lengua, Señor, purifícame, purifica mi corazón. Si tú purificas mi corazón, las acciones van a ser consecuentes, Señor. Conocerle a Él, el poder de su resurrección. Y dice: no que ya lo haya alcanzado todo, que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. ¿Se recuerdan lo que ponían en las peticiones de aquellos que han cumplido años? Que cumplan el propósito por el cual Dios los alcanzó. Eso es bíblico, cumplir el propósito por el cual Dios nos alcanzó. Voy a concluir con esto. Esa era la motivación del apóstol Pablo: poder conocer al Señor. Por eso decía en Hechos 24:16: por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Yo he escuchado esta expresión y es un poquito delicada porque tenemos que verlo de acuerdo a la Biblia. Dice: con que yo le agrade a Dios, a mí qué me importa lo que la gente piense. Lo he escuchado desde púlpitos, lo he escuchado de gente: mire, con que Dios de mí se agrade, a mí me vale un pepino lo que la gente pueda pensar. Yo le pregunto: ¿qué tan bíblico es eso? ¿Qué tan correcto estamos a lo que la palabra de Dios dice, a lo que Pablo vivía como una ética de su vida? Dice: por eso yo también me esfuerzo. No que lo vaya a lograr, porque quizás hay enemigos de la fe, hay gente que es enemiga de la fe. Hay gente, hermano, que va a tratar de encontrarle a usted la más mínima mancha y se la va a amplificar, hermano. Y ellos tienen una viga tremenda, pero miren la mancha que tiene. Hay gente que odia el evangelio. Hay gente que no quisiera que el evangelio prosperara. Pablo tuvo ese tipo de enemigos que sin duda lo calumniaron, hablaban mal de él, lo ponían en mal. Pero en la gran generalidad, hermano, hay gente que necesita ser salva, y al ver nuestra conducta podemos dar un mensaje no hablado, pero un mensaje que será sumamente efectivo. Por eso dice: yo me esfuerzo por conservar una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. 2 Corintios en el 8:20 dice: teniendo cuidado de que nadie nos desacredite de esta generosa ofrenda. Ellos habían recibido una ofrenda que le iban a llevar a Jerusalén, dice: administrada por nosotros, pues nos preocupamos, dice, nos preocupamos por lo que es honrado. Estoy leyendo el verso 21, 2 Corintios 8:21. Nos preocupamos por lo que es honrado. Y vea esta frase: no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Amén y amén.